ya al Evangelio de Mateo, Evangelio según Mateo. Aleluya, gloria a Dios. Y quiero que por favor abra su Biblia ahí en el capítulo 8. Capítulo 8. Y vamos a estar leyendo desde el verso 5 hasta el verso 13. Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 5 al verso 13. La Escritura dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Qué dijo Jesús? Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, al oír de Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Padre eterno, te damos gracias por esta palabra que hemos leído y te queremos pedir que nos hables a través de ella. Que la palabra, Señor, corra como ríos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, transforme nuestra manera de pensar, Señor, y nos lleve, Señor, a un nuevo nivel en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. ¿Usted de qué cree que Dios nos va a hablar en esta noche? ¿Sobre qué? Sobre fe, sanidad. Quizás cada uno ya tiene su propio mensaje ahí, ¿cierto? De lo que Dios le va a hablar. Pero hoy quiero hablarle fe en sus palabras. Hablarle acerca de fe en sus palabras. Dice la Escritura que Jesús llegó a Capernaum y vino a él un centurión. ¿Qué era un centurión? Era un hombre que estaba ocupado de un escuadrón de soldados. Aproximadamente tenía a su cargo 500 soldados. Mínimo debía tener 500 soldados. Podían ser 1000 soldados. Digamos que ese centurión, al cual la Biblia no menciona su nombre, tenía aproximadamente 500 soldados bajo su mando. Amén. Y dice que este centurión, que era un hombre importante, vino a Jesús y vino rogándole porque su criado estaba gravemente enfermo, estaba postrado en cama y no podía levantarse
Si la Biblia dice que el soldado estaba gravemente enfermo, era porque así era, ¿cierto? Si la Biblia dice que el criado del centurión estaba gravemente atormentado por una enfermedad, era porque era así. Y la palabra dice que él comienza, verso 6 dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, en casa, paralítico. O sea, tenía varias cosas. Una, estaba totalmente enfermo. Dos, ¿estaba qué? Paralítico. Y luego dice, gravemente atormentado. Verso 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Si usted recibiera una propuesta de esa, de parte del Señor, que usted le dijera, yo tengo un problema en mi casa, o hay alguien que está enfermo en mi casa, o estoy pasando por una situación difícil, y el Señor le dice a usted, yo voy y le soluciono el problema, o yo voy y sano a esa persona que está enferma en su casa, ¿usted qué diría? ¿Ah? ¿Usted qué haría? Usted inmediatamente llama, ¿cierto? Y dice, hágame un favor, que todo esté impecable, que todo esté en orden, porque el maestro va a ir conmigo. La gente que está en casa correría, alistaría todo. Es más, dentro del encargo que usted hizo, usted dice, por favor, me le preparan una comida especial al maestro, porque el maestro nos va a visitar en casa. Ligia, si Jesús dijera, yo voy a ir a su casa, ¿cierto que cuando usted recibe una visita especial, usted procura que lo que estaba en desorden esté en orden? ¿Cierto? Ese día usted prepara un banquete especial. Usted no va a comer ni más escarbaderas de gallina, ¿cierto? Usted va a preparar una comida especial, y más cuando usted sabe que la visita que usted va a recibir es la visita del mismo Señor Jesucristo. ¿No es así? Verso 7 que dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Si Él te dice en esta noche, yo iré a tu casa y solucionaré el problema por el cual estás pasando, ¿cuál sería tu actitud? Agradecimiento, feliz, con expectativa. Pero hay algo que me impresiona del centurión. Verso 8. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno. Ahora, ¿eso es para usted, que usted no sea digno que Jesús vaya a su casa? ¿De qué dice? Usted es digno a través de la sangre de Cristo. Pero si vamos a ver en la realidad, en lo natural, podríamos decir lo mismo que el centurión. Señor, yo no soy digno. Si quisiera ofrecerle un palacio, usted quisiera ofrecerle algo mejor. Perdón. Usted diría, yo quiero darle al Señor lo mejor, ¿cierto? Miren la respuesta del centurión cuando él le dice, yo mismo voy a ir. Ni siquiera voy a enviar a uno de mis discípulos. Él pudo haber dicho, envío a Pedro, envío a Juan, envío a Andrés. ¿Tenían autoridad para echar fuera enfermedades? ¿Para sanar los cuerpos? ¿Sí tenían autoridad? En Mateo también dice la palabra que Él les dio autoridad a sus discípulos. Cuando yo permito que una persona predique la palabra en el púlpito, yo sé que tiene mi autoridad, primero la autoridad de Dios, y tiene mi autoridad para fluir como Dios le dé. Y yo debo confiar en la gente que está conmigo. Si una persona de la iglesia no tiene la humildad y la sencillez para recibir, algo está pasando.
Algo anda mal en su corazón. Jesús pudo haber enviado a Pedro, Jesús pudo haber enviado a Andrés, a Juan, al mismo Judas, haberlo enviado, porque Judas también tenía autoridad para sanar a los enfermos. ¿Pero qué dijo Jesús? No, yo no voy a enviar a ninguno de ellos, yo mismo voy a ir y yo mismo lo voy a sanar. En el verso 8, él le dice, el centurión le responde: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero lo más impresionante de todo lo que él dijo fue lo siguiente: solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿No era mejor que el Señor fuera a la casa, pusiera sus manos sobre el enfermo? Si yo le dejo un audio a usted o un video también y se lo proyecto, no vengo, no predico, sino a usted ve, es una predicación mía, ¿qué prefiere? ¿A la persona en vivo y en directo? ¿A su pastor? ¿O usted prefiere un video? ¿Cierto? Pero ¿sabe qué le dice ese centurión? Yo no quiero que tú mismo vayas. No era que le estuviera despreciando. Yo no quiero que tú mismo vayas. Lo que yo quiero que hagas es que solamente pronuncies la palabra. Di la palabra de sanidad y mi criado será sano. Bueno, verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. En otras palabras, yo entiendo, número uno, que es la autoridad. Número dos, la autoridad que hay en las palabras de un hombre de autoridad. Usted debe entender que en la autoridad que Dios ha establecido hay fuerza, hay poder. ¿En qué? En la palabra. Verso 9 dice: porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va. ¿Tiene que rogarle al soldado? No. ¿Tiene que tomarlo de la manito y llevarlo? No. Él dice: yo solamente le digo a mis soldados: ve, y ellos van. O ven y vienen. O le digo a mi criado: haz esto, y no tengo que insistirle. Él simplemente me obedece porque yo soy ¿qué? Autoridad. ¿Porque yo soy qué? Autoridad. Verso 10. Al oírlo Jesús, se maravilló. Yo creo que pocas veces pasó eso en la Biblia, que Jesús se maravillara por la fe de alguien. Y creo que pocas veces, a veces, nosotros logramos maravillar a Dios. Que Dios diga: wow, ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Verso 10 dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. ¿Quiénes le seguían? Discípulos y la multitud. Y necesitaba Jesús darles una lección a sus discípulos. Y ya vamos a ver cuál es la lección. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel, en todo Israel, he hallado cuánta fe. ¿Por qué Jesús habla de fe? Cuando el criado dijo solamente: di la palabra y mi criado o mi siervo sanará. ¿Dónde Jesús o dónde el hombre estaba hablando de fe? Jesús pudo detectar fe en este hombre con las palabras que él dijo: di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este: ve y va, ven y viene. Digo a mi criado: haz esto, y lo hace. Y Jesús dice: aquí hay fe. Porque Jesús pudo ver fe. Verso 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
Muchos no pueden sentarse en el reino de los cielos a disfrutar lo que Dios tiene por algo que se llama falta de fe. Pero ¿sabía usted que usted no puede tener fe en cualquier cosa? La fe debe estar basada en algo. Verso 12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. O sea, a los que les pertenecía el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve. El que estaba esperando, el centurión, una orden: ve, y como creíste, que se ha hecho. ¿Sabe que se debe levantar un nivel de fe en la iglesia? Que usted no necesite que le pongan las manos encima. El centurión dijo: no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente pronuncia la palabra y mi criado será sano. Debe levantarse en su vida un nivel de fe tan fuerte que usted no necesite que nadie ponga las manos sobre usted para que algo suceda, para que algo se provoque, para que algo pase en su vida, para que algo pase en su cuerpo, para que algo pase en su familia. Algo debe suceder cuando usted levanta su fe, y su fe debe estar basada en la palabra de Dios. Bueno, yo creo eso. ¿No era mejor que Jesús fuera? ¿Qué dice usted? Que Él mismo entrara a la habitación, que Él mismo tocara el cuerpo del enfermo. ¿No era mejor? Pero ¿sabe qué dijo el centurión? Dijo: yo creo en tus palabras. ¿Sabe que tú tienes una Biblia completica, Antiguo y Nuevo Testamento? Pero a veces no nos apoyamos en la palabra de Dios, sino que alguien haga algo por nosotros. Entonces, si viene el predicador reconocido, el predicador de talla internacional, el que solamente dice una palabra y los demonios salen, solamente declara sanidad y los enfermos comienzan a ser sanos, entonces corremos y decimos: en ese hombre hay una unción especial, vamos a ir. ¿Hay algo de malo en eso? ¿En recibir sanidad a través de un ministro? Nada. ¿Hay algo de malo de recibir solución a alguna situación a través de un ministro o de su propio pastor? Nada. Pero debe llegar un momento en la vida del creyente que debe haber tanta fe en la palabra de Dios que la palabra produzca milagros. Amén. El siervo dijo, el centurión, dijo: no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di que la palabra. ¿Cuánta fe tienes en la palabra de Dios? ¿Cuánta fe, cuánta confianza tienes en la palabra de Dios? Números dice lo siguiente: que Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él dijo en su palabra se cumple. Yo no sé si notó que hoy no me acerqué a nadie, no ministré a nadie, no toqué a nadie. ¿Sabe por qué? Porque tenía que hacer conexión con esta palabra. Usted tiene que tener fe en la palabra. Que cuando usted escuche la palabra, entre una pasión por la palabra y se produzcan milagros sobrenaturales. Pero si el pastor no me toca, he tenido momentos de administración donde hasta que no toca una persona, la gloria de Dios no viene sobre esa persona. ¿Por qué? Porque está esperando algo más. Y realmente usted debería tener fe en la palabra. El siervo dijo: solamente di la palabra y mi criado será sano. Jesús dijo: wow, ¿qué fe es esta? Es una fe que traspasa los límites. Toda esta chusma que está acá
esperando que yo, de pronto el cieguito que está allá, está esperando que yo moje barro, eche saliva en la tierra, haga barro, lo ponga en sus ojos. Entonces chuma que está acá está esperando que yo simplemente me acerque y haga algo por ellos. Pero este hombre tiene algo especial. Él ha creído que mis palabras tienen poder. La Biblia que tú tienes, Antiguo y Nuevo Testamento, 66 libros de la Biblia, son más que suficientes para provocar cualquier milagro. La Biblia que usted tiene, 66 libros de la palabra de Dios, no es para que usted lo guarde, la archive en su casa y la mire solamente cuando viene a la iglesia. No es solamente para que vengas y cuando te dicen abre tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 8, entonces es cuando abres tu Biblia. La Biblia que tú tienes tiene tanto poder. Cuando tú no la lees, es un libro común y corriente. Cuando tú no la encarnas, cuando tú no la metes en tu corazón, es un libro más. Pero cuando la palabra de Dios es la esencia de tu vida, entonces algo comienza a pasar. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra de Dios dice que ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios dejará de cumplirse. Todo lo que Dios dijo en su palabra se cumplirá. Pero ¿cuánta fe tienes tú en la palabra? Haz que si el pastor ese día no me abraza, como el domingo que Dios estaba abrazando a la gente y provocando milagros a través de un abrazo, si no me abraza, si no me da la mano, si no me pone la mano en la parte afectada, no va a pasar nada. Sí puede pasar algo cuando yo pongo mi mano sobre ti, pero hay cosas que no se logran sino por la palabra. Amén. A mí me dijeron que esta iglesia era bulliciosa. El centurión dijo ¿qué? ¿Qué dijo? No soy digno de que entre bajo mi techo. Había una buena propuesta del Señor. El Señor dijo, yo voy a ir a su casa, yo mismo, esta costa chuma la dejamos acá y yo voy contigo. Tú, esa gente que me está siguiendo, la dejamos acá y yo voy contigo. No importa si tu hijo, tu criado está enfermo, si está gravemente atormentado, si está paralítico, para mí no es lío. Solamente pongo mis manos sobre él y tu criado será sano. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el centurión? No. Solamente me basta con tu palabra, porque sé la fuerza, la autoridad que hay en las palabras. Yo le digo a mi criado que haga esto porque tengo autoridad en mi palabra y mi criado lo hace. Al soldado le digo ven y él viene. Así que solamente vi la palabra porque sabe la autoridad viaja en tu palabra. Amén. ¿Sabes cuánto poder tiene la palabra? Pastor, esta mañana yo leí la Biblia y en la Biblia dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero yo realmente lo veo imposible, incrédulo, hermano. No debía ni siquiera haberme pronunciado que leyó ese versículo. Debería darle vergüenza en toda la cara, hermano. Decirme que leyó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero entonces no puedes creer la palabra. Si no crees la palabra, no me digas que crees la mía. Si no puedes creer la de Jesús, ¿cómo puedes pretender creer la que yo te predico? Si no puedes creer la palabra bíblica, la palabra incorruptible que es las escrituras, si no puedes creer esa palabra, ¿cómo pretendes decir que crees la mía? Pastor, yo creí la profecía que usted vio. Pastor, yo creí las palabras que usted me dio la otra vez. Si usted no puede creer esa escritura que tiene ahí, dígame cómo puede creer la mía. Me gustan sus predicaciones. Yo quiero que le guste más la palabra que mis predicaciones. Hay
Ay, es que usted lo lleva a uno y lo hace vivir la historia. Chévere por eso, hermano. Pero crea más la Biblia. Porque la Biblia produce ¿qué? Milagros que nadie más puede causar. Nadie más puede causar. ¿Estamos? Por favor, acompáñenme sin perderse ahí de Mateo al Salmo 107. Salmo 107. ¿Estás ahí? Verso 20. ¿Qué dice? Envió un predicador y lo sanó. Ahora vamos a menospreciar a los predicadores. Vamos a menospreciar a los ministros, a los pastores, a su pastor. Ah, no, ya no me toque porque yo creo la palabra. No. Pero debe provocarse más milagros en su casa que en la iglesia. ¿Cómo? Sí. Salmo 107, verso 20. Envió su palabra. ¿Y qué hizo? Bueno, ¿qué hizo? Envió su palabra. No, mano, me voy a ir a predicar otra partida. Envió su palabra. Pero ¿cómo lo sanó? Diga, con la palabra. Ese es un relato tremendísimo. El Salmo 107 es un relato impresionante. Es cuando el pueblo estaba a punto de salir de la tierra de Egipto. Estaban ellos reunidos en carpas o en tabernáculos. Se llamaban tabernáculos o tiendas. Estaban a punto de salir. El Señor les da una palabra y dice la escritura que todos los enfermos que estaban en esos tabernáculos fueron sanos. ¿Quiénes estaban reunidos en esos tabernáculos? Diga, por familias. Pastor, es que cuando yo voy a la iglesia es que recibo. Cuando tú crees la palabra, tú recibes en casa. Cuando tú crees, pastor, entonces ya no me toca aclarar todo, man. Entonces ya no me congrego porque puedo recibir el milagro en mi casa. No. Recibes el milagro en casa y vienes a la iglesia y testificas. Ellos estaban reunidos en tiendas. Y estando reunidos en esas tiendas antes de salir de Egipto, rumbo a la tierra Canaán, dice que Dios les dio una palabra y la palabra los sanó. Es más, cuando se expone la palabra tiene el poder de sanar. Bueno, sí, amén. Cuando se expone la palabra, la Biblia dice: la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Amén. Cuando se expone la palabra de Dios aquí en el púlpito, a medida que vas escuchando la palabra, los milagros tienen que irse produciendo. Hoy entendí que soy más niño, porque algún día escuché algo que cuando dijo, va a llegar un tiempo, dijo alguien, que cuando a medida que se vaya predicando la palabra van a haber milagros. Y yo dije, wow, normal, papá, que cuando se vaya predicando la palabra se produzcan milagros. No es que la palabra es la que tiene el poder. Y yo creí que era la última maravilla del mundo, la última Coca-Cola del desierto, que cuando se predicara la palabra, los muertos resucitaban, los paralíticos se levantarían. Y yo, qué cosa. Descubrí que soy muy niño. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios debe producir milagros. A medida que tú escuchas la palabra, no tienes que estar esperando que ya que termine el mensaje, para que el pastor ponga mis manos y yo reciba la vista. No, sino en medio de la palabra dices, esos son míos, y te levantas y dices, ¡puedo ver! Que tú interrumpas mi mensaje por un milagro
pasa en tu cuerpo. Gloria a Dios. Que en medio de la predicación los paralíticos se pongan en pie. Porque aquí que dice, envió la palabra y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo sanó. ¿Sabes? Les puedo contar. Estaban reunidos en tiendas, en tabernáculos. Moisés no pasó tabernáculo por tabernáculo. ¿Hay enfermos acá? ¿Aquí en esta tienda hay enfermos? ¿Por qué no oró? Envió la palabra y ¿qué pasó? Fue la noche más extraordinaria. Mientras Egipto estaba sufriendo, mientras estaban pasando por dolor, por dificultades, esta gente estaba de fiesta. Tenían campaña evangelística. Los enfermos estaban sanando en medio de esa situación. ¿Me entendió? ¿Por qué produjo el milagro? La palabra. La palabra. Que solamente leas un versículo. ¡Wow! Envió la palabra y lo sanó. ¡Wow! Esto es mío. Y recibes el milagro. No, hasta que no inviten al evangelista de talla internacional, entonces yo no seré sano. Gloria a Dios por los evangelistas de talla internacional. Yo creo en ellos y voy para allá. Amén. Pero creo más que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Si es así o no, envió su palabra y ¿qué hizo? Lo sanó. Vamos a ir a otro pasaje de la Biblia. Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Hay gente que no necesita limosna. Amén. Pedro con Juan, fijándole en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les dijo, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. No era que él no oraba, sino que no tenía oro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces el cojo dijo: siempre he sido cojo, nunca he caminado. De chiquito era cojo, no puedo caminar. ¿Sí? Y tomándole por la mano derecha, le enderezó. Y al momento, en otra versión dice, y al instante, y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Al instante, ¿cuándo qué? Cuando oyó la palabra. Proverbios capítulo 4. Proverbios 4. ¿Ya llegó? Yo tengo la misión de llegar. Proverbios 4. Verso 20 en adelante. Hijo mío, está atento a qué. ¿Está atento a qué? Hay algo que me llama la atención tremendamente. Hay un montón de enfermos que están cerca a un estanque llamado Bethesda. Y a ese estanque, de vez en cuando o de año en cuando, descendía un ángel, sacudía las aguas y se iba.
Cuando se movían las aguas, el agua tipifica la palabra. Cuando se movían las aguas, el primero que descendía y tocaba las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Así pudiera ser la peor enfermedad que tuviera, en el momento que tocaba las aguas quedaba ¿cómo? Sano. No tienes que esperar el movimiento de la palabra. La palabra está en movimiento, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Algo que es vivo es algo que se mueve. Cierra los ojos, ábralos. Está vivo. Lo que está vivo se mueve. Se mueve. En un ratico usted se irá a casa porque está vivo. Usted se acuesta a dormir y al momento, después de unas horas, usted se despierta, declara la palabra, que descansó, que durmió porque Jehová lo sustentaba, y se volvió a levantar porque Jehová lo sustentaba. Pero ¿por qué pudo volverse a levantar? ¿Por qué pudo volver a respirar? ¿Por qué sus pulmones siguen funcionando? Porque saqué. Tenía que venir un ángel y sacudir ¿qué? Las aguas. Las aguas simbolizan ¿qué? La palabra. Y hay gente que está esperando un movimiento. Que Dios haga un movimiento, que entonces pronuncie alguna de las escrituras que usted tiene todos los días en casa, para que algo pase. No esperes el movimiento. Vive la palabra, camina en la palabra, y la palabra dará los milagros para ti que no te alcanzas a imaginar. Pastor, ¿qué pasa si un día no predicas sobre sanidad? ¿Qué pasa si un día no predicas sobre fe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría ese día? Entonces ese día no es para sanidad. No, en medio de la palabra. ¿Qué tal que tengas un rencor en tu corazón y se predica sobre el perdón y tú perdonas y eres sano? Amén. A mí me invitaron a predicar esa noche y me dijeron que usted era gente que se apropiaba de la palabra. Verso 20. Hijo mío, está atento ¿a qué? Al movimiento de la palabra. La palabra está en movimiento todo el tiempo, mi hermano. La palabra no ha parado de trabajar. Jesús dijo: mi Padre trabaja, yo también trabajo. Las palabras que yo os he dicho son espíritu, son vida. Bueno, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. ¿Qué? Mis palabras. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida. ¿Son qué? Son vida a los que las hallan. ¿Qué hallan? La palabra. Porque son vida a los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Si sigues caminando con esa dolencia, es porque no te has apropiado de la palabra de Dios. Sigues caminando con el chicharrón que tienes en casa, porque no te has apropiado de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosísima. Proverbios dice 4 cosas que usted debe hacer con la palabra. Número 1, dice: hijo mío, está atento. ¿Qué le dijo Eliseo a Elías? A Eliseo: si me vieres, cuando fuere quitado, te será hecho. Esté atento a la palabra. Número 2, ¿qué debe hacer con la palabra? Inclina tu oído. No escuches a tu cuerpo, no escuches las circunstancias, no escuches las voces de alrededor. Escucha a Dios. Está atento a mi palabra. Inclina tu oído a mis razones. ¿Por qué no le llamó a mis palabras, sino a mis razones? Porque Dios siempre tiene la razón. Dios nunca te va a decir algo que no sea, aunque para lo que te esté diciendo para ti choque con tu realidad, vaya en contra de tu realidad. Inclina tu oído a mis ¿qué? A mis razones, a mis palabras.
de bendición, pero a veces te mandan más rápido. Inclina tu oído a mis razones. Número 3. No se aparten ¿de qué? De tus ojos. El Señor le decía al pueblo de Israel que escribieran la palabra de Dios en los dinteles de las casas y en los postes de las casas, de las puertas de las casas. Aparte de eso, ellos cargaban algo así como si fuera un sobrecito y se lo colocaban aquí enfrente. Y dentro de ese sobrecito sacaban una escritura y se iban caminando leyendo. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Cuando ya se lo aprendían, lo guardaban y sacaban otro. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. ¡Pum! Lo guardaban. Vas a seguir escuchando este tinieblo. ¿Estás esperando el movimiento de las aguas o prefieres causar el movimiento de las aguas? Provoca el movimiento de las aguas. Provoca que la palabra haga algo por ti. La palabra nunca hará nada por ti mientras no creas en la palabra. Yo me puedo desgastar aquí, puedo regalarte los pulmones en una predicación, pero si tú no crees la palabra, nada pasará. Así es. Amén. No se aparten de tus ojos. ¿Sabe qué le decía el Señor a su pueblo y a los padres? Le decía: nunca se apartará de tu boca. Le dijo a Josué: este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿qué harás? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es que hace rato Dios no me habla. Siempre le habla a la hermana tal, al hermano tal, y a mí no. ¿Por qué no te ha hablado? ¿Por qué no lees la Biblia? Si leyeras la Biblia y la encarnaras, no me dirías semejante mentirota. Que a mí Dios nunca me habla. ¿Creen que Dios, cuando habla, es que le habla al oído? Geraldine, ¿qué he dicho? Desde hace rato que leas mi palabra. A muchos debería Dios hablarles así: lee mi palabra y créela. Me impresiona Abraham. Dios le da una palabra y le dice que tendría una familia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Le dio una palabra y dice: en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra, y tu familia, tu descendencia será grande. Duró 25 años para que se cumpliera esa palabra. ¿Y sabe qué dice la palabra en Romanos? Que él la creyó en la esperanza contra esperanza para ser padre de multitudes. Él no era de los que le decía a Dios: ayer me hablaste, vuélveme a hablar. ¿Qué fue lo que dijiste ayer? A los 3 días, lo que me dijiste, recuérdamelo. Dios se lo dijo. Y Abraham, ¿qué? Lo creyó. Y dice Romanos, y se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, que decía: Señor, esa palabra tuya es verdadera. Pero nosotros estamos esperando que Dios nos diga 10,000 veces lo mismo. Y luego manda el pastor: ¿será que lo que Dios me dijo es cierto? Baboso. Si no le puedes creer a Dios, ¿a qué más le vas a creer? ¿Le crees más al pronóstico del tiempo? Día lunes será un día lluvioso. En las horas de la tarde se despejará un poquito. Y tú sabes, dijeron que era un día lluvioso y se lleva su sombrilla y es el día más soleado, hermano. Capricornio. Aunque te ha ido mal en el amor,
especial. Alista tu flecha. Sal de cacería. Hay algo especial. Yo no es que crea en el horóscopo, pero lo que me dijo este mes me salió. Me gusta la vida de Abraham. Por algo sería el apóstol de la fe. Porque Dios le habló y no tenía Dios que decirle todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. La gente que más acude a consejería es la gente que no cree en la palabra. Ay, entonces no vuelvo a pedir. No llegue todo al extremo, mano. Pero la gente que más busca que lo, pastor, una consejería, pastor. Y llega uno los aconseja, mano. Van y hacen todo lo contrario. Y luego piden otra consejería. Uno vuelve a los aconsejar y vuelven a hacer lo contrario. Hermano, la gente que más pide consejería es la gente que no tiene fe en la palabra. Dígame si esto requiere de interpretación. El mismo texto que les he dicho casi por varias veces. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Interpreten eso. ¿Necesita interpretación? Pastor, una consejería. Pastor, es que Dios hace unos días me dio esa palabra. ¿Usted qué cree que significa? A ver, lo que significa es que usted es un incrédulo y necesito que yo le explicara la escritura para usted poder creer. Es lo que yo veo ahí y nada más. Le tengo una noticia. Abraham no tenía toda la Biblia que usted y yo tenemos. Y creyó. ¿En qué creyó? En la palabra. No fue que Dios se le apareció y él lo pudo ver y dijo, ahora sí, Señor, háblame. Y le pudo creer porque lo vio. No. Abraham no vio a Dios, solamente lo oyó. No se aparten de tus ojos. Verso 21. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué debes hacer? Guarda la palabra. Pastor, es que a mí no me queda nada. ¿Y cómo si se le queda esa novelita la que ve? Entonces no diga que no se le queda nada. Que no se le queda la palabra es otra cosa. Pero que si se le queda algo, si se le queda algo, hermano. ¿Cómo si se le queda el teléfono de alguien con el que quiere chismosear? Y no necesita que lo recuerden. Usted se acuerda fácilmente. Hasta se acuerda la última vez que charlaron, que fue el día de ayer. ¿Y en qué terminaron? Y bueno, en lo que íbamos, ¿no? Guarda la palabra. No pierda ahí Proverbios. Y vaya a Juan capítulo 15. Verso 7. Juan 15, 7. Si permanecieres en mí, si permanecieres en mí, ¿y mis qué? Guarda la palabra. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan. Lo voy a decir en otra versión. Ese carro pidiendo. Pidan lo que quiera y les será hecho. Ando rogando y con el mazo dando, Señor. Guarde la palabra. Ayúdate que yo te ayudaré. Mire, el ayúdate que yo te ayudaré ha producido más milagros que cuando usted no cree la palabra.
mete la flojera y lo pone a hacer algo. Pero si usted creyera la palabra tiene el poder de abrir ríos en la tierra seca. La palabra tiene el poder de transformar a una persona que usted no da un peso por esa persona. La palabra puede traer milagros financieros que no produciría nada más. Pueden matarte de solo a solo, regresar a casa, no haber logrado nada. Pero si confías más en lo que Dios te dice, puedes lograr más. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan hasta darse la gana y les será ¿qué? Hecho. Gente que ve más milagros es gente que cree la palabra. Gente que ve menos milagros es gente que confía en sus emociones. Llegan a un culto y se emocionan, saltan de dicha por lo que escucharon. Pero las emociones nunca han producido milagros. La fe en la palabra se ha producido milagros que no han producido las emociones. Amén. Juan capítulo 8. Verso 32. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué hará? Si usted conoce la verdad, la palabra conocer es la palabra intimidad. Si usted tiene intimidad con la palabra, puede probar que la palabra es verdad. Pastor, ahí dice conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? O sea que esta palabra es aplicable para echar fuera demonios. Sí, pero también te puede hacer libre de una deuda. Pero también te puede hacer libre de una opresión. También te puede hacer libre de una tristeza. También te puede hacer libre de un temor. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? La palabra. ¿Tiene sentido lo que le pasó al centurión? ¿Tiene sentido que Jesús diga, wow, qué maravilla, nunca había visto fe tan grande en todo Israel? Y la vi en un hombre que ni siquiera es israelita, porque él no estaba poniendo su fe en nada sensacionalista, en nada emocional. ¿Saben qué estaba creyendo? En la palabra. Por eso el centurión dijo, solamente di la palabra, porque según el Salmo dice, envió su palabra y lo sanó. Di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. ¿Le cree usted a Dios? ¿Qué más? La palabra debe producir fe. Y la fe produce los milagros. El alimento de la fe, la comida de la fe es la palabra. Si no puedes creer la palabra, nada hará lo que hace la palabra. Hebreos capítulo 11 verso 1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzar un buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve
Lo visible y lo invisible fue hecho por la palabra de Dios. Ya es tiempo que la palabra produzca los milagros más impresionantes. Pero la palabra trabaja para los que le creen. La palabra no trabaja para los incrédulos. La palabra trabaja para aquel que puede creer la palabra. De lo contrario no va a pasar nada. Santiago, capítulo 1. Y si alguno de vosotros, verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La fe produce milagros. La duda siempre te va a sacar de la fe. Y cuando sales de la fe, ya no hay nada que hacer. Pero la fe debe ser puesta en la palabra de Dios. Vamos a ir a una última escritura. Yo puedo seguir dando escritura tras escritura en esta noche. Que la fe debe ser puesta en la palabra de Dios. Vamos a ir a una última escritura. En la carta a los Romanos. Le prometo 2 escrituras más. Ahí está. Carta a los Romanos. Capítulo 10. Verso 17. Así que la fe es por oír. ¿Por el oír qué? El alimento de la fe es la palabra. Si mientras escuchas la palabra te estás buscando los oídos, si mientras escuchas la palabra estás diciéndole al otro así, o mandando papelitos, o distrayéndote, o distrayendo a tu vecino, porque produce fe es la palabra. El alimento de la fe es la palabra. Así que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres tener una fe fuerte? Pues cree en la palabra. Si no puedes creer en la palabra, entonces ¿en qué vas a creer? ¿Qué puedo darte que reemplace la palabra? Hebreos capítulo 4 verso 12. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo está la palabra de Dios? Viva. Se necesita una palabra viva para alguien vivo. Amén. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. La palabra puede levantar al paralítico. La palabra puede resucitar al muerto. La palabra puede limpiar al leproso. La palabra puede dar vista al ciego y cambia suegras. Amén. Le gustó lo de las suegras. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz significa que llega al blanco, llega al objetivo, no va a un lado, no del otro, da al blanco. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Vas al médico, el médico te dice, tómate tantas pastas, una por la mañana, 2 por la tarde, 3 por la noche. No sabes qué te dieron, no sabes cómo prepararon eso, no conoces los componentes, lees lo que dice de los componentes. Hay gente
que es meticulosa y que es investigativa, y ellos comienzan a mirar esta base de no sé qué. Hay gente que simplemente mira la huella. Para el que leyó la fórmula, pero no estuvo en el laboratorio, creyó que eso estaba a base de todo eso que le dijeron, que leyó ahí. Para el que no la leyó, pues también creyó más, porque él creyó sin ver. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Funciona. Después te va al médico y le dice: ay, qué pena, le recetamos lo que no era. Pero estoy sano. Porque usted creyó que eso le haría, que ese medicamento funcionaría, y le funcionó porque usted creyó. La fe mueve montañas. Pero yo te estoy presentando algo que es vivo y eficaz, que siempre va a dar al blanco, que no va a equivocarse y que va a funcionar. Porque la palabra de Dios es que es viva. Dale la palabra de Dios a ese hijo. Dale la palabra de Dios a ese esposo. No, pero es que yo cada día veo que es peor. Dale la palabra de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Dale la palabra de Dios. Y por más terco, por más duro que sea, va a cambiar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Puede que cuando le esté dando la palabra de Dios a ese esposo, haga cara de mico chupando limón. ¿Usted sí quiere saber? Eso no. Mire, con esa filosofía a otro, está chévere su filosofía, pero hace con esa filosofía a otro. Tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por esa palabra fue hecho el universo. Y como la palabra es viva y eficaz, la palabra comienza a trabajar. Entonces deja de tener la cara de mico chupando limón, comienza a volverse una dulcinea. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, la cual penetra, divide el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada que se oculte a su palabra. Entonces después te sale con un testimonio a ese esposo, a ese hijo que vienes hablándole la palabra. Y mire, la verdad, yo estaba por fuera haciendo caras, pero por dentro el corazón se me derretía, porque yo no sé, mientras usted hablaba, ¿qué tiene usted? No, no es usted, es la palabra. ¿Qué tiene usted? Ese corazón se me ablandaba, se me hacía chiquitico, yo no sabía qué hacer. Yo por un puro macho no lloré. Es el poder de la palabra. Tengo 70 escrituras más para darte si quieres. Pero hay razón ahora en lo que dijo el centurión romano. Él dijo: Señor, solamente di la palabra, porque tú y la palabra son lo mismo. Si tú vas y tocas al enfermo, será sano. Pero si tan solo das una palabra, y como yo creo en la autoridad de la palabra, suelta la palabra, porque mi criado va a ser sano. Jesús se maravilló de la fe de él, porque no estaba esperando que Jesús mismo fuera, sino que entendió que la autoridad viajaba en la palabra. Después de darles una lección a los discípulos, decirle a ustedes que todos los días están conmigo, los líderes que más escuchan enseñanza, discipulado 1, discipulado 2, instituto bíblico, y todavía están con lucha, y todavía no pueden creer. Yo creo que Jesús miró a los discípulos y dijo: ustedes, apenas yo abro mis ojos, lo primero que les suelto es palabra. Durante el día suelto palabra, me acuesto y suelto palabra, medito en la palabra, y mientras estoy durmiendo estoy todo el tiempo diciendo palabra. Y no han podido creer. Y este hombre que no la pasa conmigo y pudo creer, y dice que solamente di una palabra, que yo diga una palabra
sanó. Termina Jesús diciendo: ve, y como creíste, te será hecho. ¿Creíste en mi palabra? Y mi palabra no defrauda a nadie. ¿Seguirás en sensaciones o en una fe? Si encuentras una escritura, tómala, abrázala. El salmista decía: oh, cuánto amo yo tu ley, que sea mi meditación de día y de noche. Encuentra una palabra y abrázala, tómala, y esta es mía. Pero lleva 10 años con la misma palabra, no importa, la palabra no falla. ¿Sigue creyendo en el mismo versículo? Sí. Sí. No importa si son 10 años caminando con la misma palabra, 15 años caminando con el mismo versículo, creyéndolo, confesándolo, declarándolo con fe. No falta el que le dice: no, ya desista. Deje de confesar ese versículo. ¿Qué ha hecho por usted? Entonces usted le va a decir: no es lo que él hace, es lo que está haciendo. Pero no, ¿verdad? Es que yo no camino por vista como usted, yo camino por fe. Escuches esa predicación una y otra vez. Yo no por chicanía, pero yo creo que ese fue un buen mensaje. Un buen mensaje, hermano, para que lo escuches una y otra vez. Pastor, basta que una vez lo escuchado a usted una vez. No, escúchelo hasta que se vuelva carne de su carne y hueso de sus huesos. Escúchelo hasta que se vuelva rema en su vida. Escúchelo hasta que usted pueda decir: wow, esto es mío, y camina en la palabra de Dios. Ve, y como creíste, te será hecho. Ahora sí concluyo. Cuando no eras creyente, ibas al yerbatero, al brujo, como lo quieran llamar. Si lo quieren llamar hermano Pepinito, como quieran llamarlo, hermano. El doctor de las hierbas, y te decía: báñate con no sé qué. Sí, eso es que usted tiene la sal. Es que usted está mal, algo pasa, algún trabajo le están haciendo y usted no está pagando del que le está trabajando. Báñese con esas hierbas. Eso sí, póngala a servir un buen rato. Primero echa esta, luego le echa esta otra. Recuerde el orden. Va primero esta, primero la cicuta. Ya hay alguna anotando. Y luego esta, y luego esta otra, y luego le echa esta otra, y por último le echa este líquido azulito. Tiene un poder tremendo. Como, es que a mí no se me queda todo. Venga, y comienza a apuntar, apunta, y llega y comienza a echar uno por uno, y luego va a echar el líquido azul y déjelo hervir media hora. Y usted mira el reloj, en media hora tiene que hervir. Mamá, ¿le pago? No, oiga, 5 minutos. No la pago, si no tiene poder. Y el yerbatero le dijo: y luego se baña usted y toda su familia, que asegúrese que se bañen, y las hierbas, las que quedan en la olla, con ellas se van a azotar. Y usted dice: hecho, y lo hace todo al pie de la letra. Y luego iba a recomendar las mismas hierbas que porque a usted le funcionó. Y le da el orden y cobra comisión. Y si le funcionó una hierba que era mentira del diablo, ¿cómo no te va a funcionar la palabra? Proverbios 4 dice: si las hallas, serán vida a los que las hallan, y medicina